hayan entregado la tarea y que en algún momento, pues no también hayan sacado a lo mejor eh, tres en la tarea, o también si en algún momento la tarea la voy a eliminar, porque también aquí, si en algún momento se detecta que se utilizó la IA para poder realizar la tarea en algún momento, bueno, pues aquí podrá determinarse ese tipo de situaciones. Pero si no, pues no, no hay ningún problema. Ustedes van a poder continuar con lo que viene a ser su segunda tarea, lo que vienen a ser sus actividades que tengan o que vayan a estar manejando en relación con ello. Entonces, aquí no habrá ningún problema. En esto, bueno, pues los que ya no tengan derecho o demás, bueno, pues ya no van a recibir en este segundo parcial lo que es la notificación para la realización de la segunda tarea, porque, bueno, pues ya no, para qué realizan una tarea que ya no, que pues ya no la van a poder evaluar porque ya no alcanzan el porcentaje para poder tener dicha evaluación. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos. Y bueno, pues a partir de aquí hasta que terminemos, en este caso el semestre, pues vamos a comenzar a trabajar el registro público de la propiedad. Yo les decía que solo la unidad 1, 2, 3 y 4 es el derecho notarial. A partir de lo que viene a ser la unidad 5 hasta la 15, está determinado en relación al registro público de la propiedad y bueno, la última parte que viene a ser el catastro, pero bueno, pues viene ligado a lo que es el registro público de la propiedad. Ahora, ¿alguna duda que tengan hasta aquí de lo visto, de lo que vamos a trabajar? ¿No? Bien. Todo bien, maestra. Ok, perfecto. Pues vamos a ver ahora el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad, al igual que el derecho notarial, es de carácter local, no es de carácter federal. En este caso, nosotros nos vamos a encontrar que tratándose del registro público de la propiedad, se nos va a establecer que esta es una institución de carácter administrativa. En este caso, encargada de prestar un servicio público, el cual consiste en dar, en este caso, la publicidad oficial sobre el estado jurídico que guarda la propiedad y en este caso la posesión de los bienes inmuebles, limitaciones y gravámenes que están sujetos y sobre las instituciones y modificación de las personas morales, asociaciones y sociedades civiles. En otras palabras, nosotros vamos a encontrarnos que el registro público de la propiedad es una unidad de carácter administrativa, en donde se nos señala que tiene un servicio público. Aquí sí nos vamos a encontrar que el director del registro público de la propiedad, en este caso, el registrador y todos los que van a trabajar en él son servidores públicos y aquí sí reciben su pago, su emolumento por parte de lo que viene a ser el Estado. La finalidad que tiene el registro público de la propiedad es otorgar seguridad jurídica y además hacer oponibles los bienes o lo que son las personas inscritas en el registro público de la propiedad. Cuando nosotros hablamos del registro público de la propiedad, muchas veces nos vamos directamente a trabajar como lo que tenemos en aspectos físicos, de decir el registro público de la propiedad y de comercio. Aunque se encuentran en el mismo lugar, estos van a tener dos funciones muy distintas. El registro público de la propiedad tiene por finalidad dar la publicidad sobre la propiedad y la posesión de los bienes inmuebles, sus limitaciones, sus gravámenes y además, pues en algún momento la constitución y la modificación de personas morales, pero únicamente tratándose, y como pueden ver, asociaciones y sociedades civiles.
En cambio, el registro público de comercio pues tiene como finalidad llevar a cabo la inscripción de las sociedades mercantiles y además de las sociedades mercantiles, los actos de comercio, que es muy distinto al registro público de la propiedad. En el caso de lo que viene a ser el registro público de la propiedad, nosotros vamos a encontrarnos que este registro público va a depender de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Y además va a estar regido y determinado por lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública de lo que es la Ciudad de México. En relación con ello, bueno, pues vamos a encontrarnos nosotros que esta regulación estarán determinados también por lo que es la Secretaría General de Gobierno. Tratándose de lo que es el registro público de la propiedad, nosotros vamos a encontrarnos que este registro público de la propiedad, su principal función, su principal determinación que tiene es que va a tener que establecer y determinarse con la finalidad de poder llevar a cabo el registro de los bienes raíz, de todos los bienes inmuebles que se encuentran dentro de lo que es la Ciudad de México o cada entidad federativa, porque cada entidad federativa tiene su propio registro público de la propiedad, siendo este de carácter local. En relación con ello, nosotros vamos a ver los antecedentes que tenemos en cuanto al registro público de la propiedad. Los, ahora sí que los antecedentes básicos que tenemos es en relación a lo que es la Biblia, en donde se habla de los elementos y las formas sacramentales a través de los cuales se da la transmisión de la propiedad y que estos, bueno, pues también nosotros ya los veíamos hasta desde lo que viene a ser el ámbito notarial con lo que era el Génesis, ¿no? En donde veíamos la adquisición de propiedad de los pozos, ¿no? Donde decíamos, ah, bueno, están determinados y que esto daba los elementos que se determinaban de carácter solemnes, donde podíamos hablar de la existencia de la solemnidad. Además de hablar de este elemento, también tenemos en Egipto la existencia o el surgimiento de elementos de carácter de registro, de adquisiciones de propiedades, en donde vamos a hablar que se generaron dos tipos de oficinas. En relación con ello, nosotros nos vamos a encontrar las oficinas que eran los archivos de negocios, que se conocían como la Biblioteca de Moción Logón, en donde se conservaban las declaraciones, en este caso, de todo lo que vienen a ser o establecidos cada 14 años, que esto les servía para poder determinar lo que venía a ser la determinación y lo que era el manejo de los impuestos sobre los bienes inmuebles en relación con ello. En este caso, nosotros también vamos a ver en relación con ello que tenemos los segundos en los cuales se llamaba la exetección, ahora sí que aquí es más difícil, exetección biblioseque. Estos eran no otra cosa que lo que son los archivos de adquisiciones. Estos archivos que se manejaban de adquisiciones, nosotros los vamos a poder ver que estaban regidos por funcionarios análogos a lo que ahora tenemos como lo que son los registradores. En este caso, que eran conocidos como los bibliofilaques, que estos intervenían en la contratación de carácter inmobiliaria y en la transmisión de derechos y obligaciones. Y en este caso, bueno, pues se hacía ese registro en donde se daba la adquisición de cada una de las propiedades, teniendo esto como los principales elementos o antecedentes de carácter registrales. Además, en Egipto nosotros vamos a hablar de estas figuras jurídicas que ustedes conocieron en derecho romano. En derecho romano ustedes trabajaron
estas figuras a través de los cuales se da la transmisión de la propiedad y que ustedes, bueno, pues lo manejaron también en lo que eran los aspectos de los contratos. Tratándose de estos elementos, nosotros tenemos la figura de que es la Mancipatio. En este caso, recuerden que la Mancipatio era únicamente y establecida y diseñada para lo que son los ciudadanos romanos, en donde se tenía la transmisión de la propiedad. Aquí, bueno, pues coloqué los principales elementos de la misma en donde se nos va a determinar que precisamente recordemos que esta Mancipatio tenía y era un aspecto de solemnidad para poder llevar a cabo lo que era la adquisición de fondos itálicos, esclavos, animales, de tiro o de carga, y que estos se llevaban de forma solemne. Tenía que haber 5 testigos y además se utilizaba un portabalanzas, una balanza y un trozo de bronce, en donde el adquirente como símbolo del precio, en este caso, golpeaba uno de los platos de la balanza con lo que es el trozo de bronce y pronunciaba la fórmula solemne en la cual afirmaba que la cosa era suya, que la determinaba como suya. Y en el caso de los bienes muebles, se tenían que tener presente. En el caso de los bienes raíz, de los bienes inmuebles, pues entonces se tenía que tener un pedazo de ellos para poderlo colocar y establecerlo como símbolo de la adquisición de lo que venían a ser estos elementos. Nosotros en el caso de lo que es en Roma, pues recordemos que esto era principalmente utilizado, como bien lo dice, para lo que venían a ser los ciudadanos romanos. Además, bueno, de aquí vienen los aspectos de una gran solemnidad y de la existencia que marcaba mucho, en este caso, la existencia de la solemnidad en los contratos. Nosotros sabemos que actualmente, pues los contratos no tienen la solemnidad, solamente están determinados por el objeto y el consentimiento, pero no existe la solemnidad. En cambio, en estos, ahora sí que durante la época en Roma, estamos hablando que sí se determinaba la existencia de la solemnidad para poder llevar a cabo la transmisión de la propiedad. Bien, algo que hayan visto, algo que hayan revisado en relación a estos hasta aquí. Todo bien, maestra. Bien, vamos a ver entonces ahora las otras dos figuras que precisamente se tenían en Roma, lo que es la injure cessio y la traditio. Recuerden que la injure cessio, bueno, pues lo conocemos como el juicio de carácter ficticio, en donde pues estamos hablando que en relación con ello teníamos el enajenante y el adquirente, en donde en relación con ello, pues nosotros vamos a ver que esta injure cessio era poder determinar ante lo que venía a ser el pretor lo que es la adquisición de la propiedad, en donde el adquirente tomaba o asentaba su mano sobre la cosa, afirmando ser el propietario. Y por el otro lado, la oposición no se manejaba en contra, permitía que se llevara a cabo la misma, con lo cual se daba la transmisión de la propiedad y el magistrado determinaba precisamente que este adquirente al momento de haber determinado esta adquisición, bueno, pues se volvía en el nuevo propietario de lo que venían a ser estos bienes. Y también teníamos bueno, se tenía, no tenemos, se tenía lo que era la traditio, en donde aquí es la forma más común y sencilla de poder dar la transmisión de lo que es la propiedad. Y de hecho fue uno de los elementos, la injure cessio y la traditio, fueron de las figuras jurídicas que se fueron manteniendo durante mucho tiempo
porque fueron las más fáciles de poder llevar a cabo la adquisición y además porque no estaban limitadas como era la Mancipatio únicamente para los ciudadanos romanos. En el caso de la traditio, pues solamente consistía en la entrega física de lo que es la posesión de la cosa enajenada con la intención de las partes, ahora sí, de transmitir la propiedad y de poderla adquirir. Y en este caso, bueno, pues se nos señala que en esta figura se daban tres elementos. Una, que era la principal, la intención del enajenante de transmitir su propiedad y el adquirente de adueñársela, quedarse con la misma. La existencia de una causa justa o eficiente en la transmisión, que normalmente era el contrato, la existencia ya de esa evidencia determinada para la transmisión de la propiedad. Y la otra que es la entrega física de la cosa. Ahora sí que darle el traslado, prácticamente el traslado de dominio. Y en este caso, la posesión también, porque ahí es donde hablamos de lo que es el contrato y la entrega de la cosa, dar la transmisión de la propiedad y dar la posesión de la misma. Además de estas figuras que tenemos en Roma, también tenemos que se nos van a hablar de los sistemas que surgieron en relación a lo que viene a ser lo que son el aspecto registral. Estos sistemas también todavía los tenemos vigentes, todavía están determinados. En el caso de Australia, es la que da lugar a lo que es la existencia del Acta de Torrens, en donde el Acta de Torrens determinaba que en este caso, para poder dar la transmisión de una propiedad de un bien inmueble como elemento de existencia, se requería que se inscribiera, en este caso, la transmisión de la propiedad, la transmisión del dominio. Si en algún momento no se daba la transmisión de este dominio, entonces no se tenía la misma, a fuerzas tenía que ser inscrito. En este caso, en Australia se determinaba que la corona era la propietaria de lo que venían a ser las propiedades, que si en algún momento la corona les determinaba a los, ahora sí que en pocas palabras, a lo que vienen a ser los particulares, en este caso, se le determinaba la adquisición de la propiedad para que se pudiese determinar que se le daba la utilización de la propiedad por parte de la corona, se tenía que dar su inscripción. Si no se daba la inscripción, entonces no se tenía por establecida la adquisición de la propiedad hasta que no se diera esa inscripción. Mientras tanto, pues todavía la corona podía retirarles en cualquier momento lo que venían a ser esas tierras, esas propiedades, porque no estaban inscritos. Esto servía en esos también, ahora sí que en ese tiempo, en 1858, en este caso, para también poder tener un registro de las propiedades y poder hacer el cobro de los impuestos, que esto pues iba a llevar capitales hacia lo que era la corona, pero bueno, esto dio el inicio para generar lo que eran las inscripciones de, ahora sí que a través de un elemento de existencia. Ahora, vamos a ver en este caso que en el caso del acta de Torrens, al sistema que se generó con él es el sistema que se conoce como el sistema sustantivo. Ahora en Alemania también vamos a poder ver la existencia de la forma de poder llevar a cabo la adquisición de la propiedad y el registro de las mismas. Para Alemania, esto fue el registro o lo que es el sistema constitutivo, en donde este sistema constitutivo todavía se aplica. El sistema sustantivo se aplica en algunos países. En México no es aplicativo el sistema de carácter sustantivo,
pero más sin embargo nosotros sí llevamos a cabo la aplicación del sistema de carácter constitutivo que surge o se origina en Alemania. En este caso, en Alemania, vamos a ver las formas de transmitir la propiedad. La forma de transmitir la propiedad era a través del AGWare y el Asflaxung. Estos dos sistemas o estas formas se determinaban. Lo primero era la AGWare. La AGWare se integraba por dos aspectos. Primero, la entrega al adquirente y segunda, la desposesión o el abandono del enajenante. Y con ello, ahora sí que es dejarle la posesión al adquirente y marcarle lo que era ya la entrega de la propiedad y tomar con ello la existencia de tener la propiedad del bien. Pero esto no es suficiente para poder hacerlo ahora sí que oponible a los terceros, que es una de las funciones que tiene el registro público de la propiedad en la actualidad. Para ello surgió y se determinó ahora sí que la otra forma de adquisición de la propiedad, que es el Auflagsum. Este era de carácter judicial o de carácter extrajudicial. En el caso de el judicial, se llevaba a través de lo que es el injure cessio, que ya lo vimos en relación con Roma, en donde decíamos que era el juicio simulado ficticio a través del cual el adquirente demandaba al enajenante la entrega de la cosa, se allanaba en este caso el enajenante y se resolvía a su favor entregándole la posesión del bien. Ahora, en el aspecto de carácter extrajudicial, el contrato, que es al que vamos y que nos interesa, el contrato se perfeccionaba con la inscripción de la tramitación de la propiedad en el libro territorial, a lo cual se le conoció como el registro constitutivo. No se necesitaba llevar un juicio, como ahorita. Bueno, pues no necesitamos. Si vamos a cambiar la propiedad, si vamos a vender el contrato, si vamos, a menos de que sea la adquisición o el traslado del dominio por parte de un aspecto de carácter judicial. Entonces sí tendrá que venir la intervención de un juicio, pero si no, se puede llevar a cabo de forma extrajudicial en lo que es un contrato de compra-venta, uno de permuta, uno de donación, en el cual se pueda dar la transmisión de la propiedad y la inscripción en el registro público de la propiedad. Con esto es lo que hablamos de un registro constitutivo, pero ahora no hablamos en este aspecto en materia de nosotros como tal, la existencia de un sistema de carácter constitutivo. Solamente aquí les decía el hecho de poderlo llevar o llevarlos de carácter extrajudicial. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita vamos a ver cuál es la función del registro de carácter constitutivo. En el caso de lo que viene a ser los aspectos en México, nosotros nos vamos a encontrar que los principales antecedentes de los aspectos del registro público de la propiedad se van a manejar principalmente en lo que es en México colonial, aunque también se hace el señalamiento anterior a la determinación con lo que es la adquisición de las tierras y que además también se asimilaban a lo que eran los aspectos de los artesanos que teníamos como lo era el tlacuilal. El tlacuilo, que en relación con ello dejaba constancias de adquisición de la propiedad y de transmisión de las mismas y que decíamos que fungía en aspectos notariales. También se le tomó relevancia en relación con esto, además de diversas formas de adquisición de la propiedad en lo que venía a ser la época prehispánica, pero los principales elementos basados en esto nosotros los vamos a encontrar en México colonial con el oficio de hipotecas. Recuerdan que también nosotros hablamos que en el caso de lo que venían a ser los escribanos, los notarios,
también se daba el oficio de lo que eran, en este caso, las ventas. Aquí nosotros en el México colonial vamos a ver el oficio de hipotecas, en donde vamos a encontrarnos nosotros que se daban en este caso sobre todo la venta, la venta del oficio de hipotecas, en donde quien tuviera mayor capital, pues se podía hacer en este caso la adquisición de lo que era el oficio de hipotecas y poder llevar los registros de inscripciones. Tomando en cuenta estos elementos, nosotros vamos a poder observar que se tienen en este caso estas ventas que se hacían públicas y quien tuviera mayor capital, quien pudiera tener mayores elementos para la adquisición de estos, lo podían llevar a cabo. Y además, bueno, pues establecían que se podían crear o determinarse en lo que venían a ser lo que conocemos en algún momento o ahora como lo que vienen a ser las cabezas municipales, en donde en relación con ello se daban estos oficios que se generaban o estaban unidos, decíamos, a lo que venían a ser los ámbitos de los notarios. En el México independiente se genera más esta venta de oficios y que además se podían vender y manejar o enajenarse en estos aspectos. Ahora, algo importante que nosotros tenemos en relación con ello es que llegó a suceder lo mismo que en el aspecto del notariado. Recuerdan que les decía que cuando en este caso el aspecto de la República era centralista, los aspectos notariales eran federales, igual en el ámbito registral. Cuando se maneja un centralismo, los aspectos eran de carácter, en este caso, federales. Cuando se determinó el sistema federalista, entonces es cuando se determinan estas aplicaciones de lo que son los sistemas registrales de carácter locales. Y que por eso, bueno, pues nosotros hablamos que tenemos en cada entidad federativa lo que viene a ser el registro público de la propiedad, que en el caso del Estado de México conocen, por ejemplo, como el IFREM. En este caso, bueno, tenemos institutos que están creados para llevar a cabo los registros de los bienes inmuebles y que todo esto, bueno, viene precisamente desde el México independiente y la evolución que se vienen a dar en relación con ello. Y además, bueno, pues observando que estos en relación con ello se manejaban que para quedar fielmente establecidos, tenían que ser en papel de sello y además tenían que ser cotejados en presencia de 2 o 3 testigos para que pudiesen quedar bien determinados los actos inscritos en el registro público de la propiedad. Ahora nosotros pues no necesitamos esto, solamente necesitamos que se haga la tramitación de lo que vienen a ser ahora sí que estas inscripciones en el registro público de la propiedad y que ya hayan sido, en este caso, pues llevados a cabo por el notario, que tengan como un elemento fundamental haber sido establecidos en un documento público y con ello poder llevar a cabo su inscripción. En el México actual, pues nosotros prácticamente estamos hablando que dentro de lo que viene a ser la normatividad que tenemos y que aplicamos actualmente, podemos hablar que anteriormente no se tenía la ley registral, sino únicamente se hablaba del reglamento del registro público de la propiedad. En cuanto a lo que viene a ser la Ciudad de México, pues vamos a encontrarnos que el registro público estaba con su reglamento en 1980, el cual fue en este caso abrogado por el de 1988 y después por el del 2006. Y en el 2011 se deroga el reglamento
y se da la creación de la ley registral del Distrito Federal. Y en el 2015 entra en vigor el reglamento de la ley registral. Y en el 2018 se abrogan y se da lugar a la ley registral y al reglamento de la ley registral de la Ciudad de México, que es también la parte del notariado. En el 2018, recuerden que de acuerdo con lo que ya fue el surgimiento como tal, como ahora sí como entidad, lo que es la Ciudad de México, se determina el cambio de lo que es, en este caso, y el surgimiento de la Constitución y el cambio de las normatividades que se rigen en relación con ello. Y aquí es donde se da la abrogación tanto de los ámbitos notariales como de los ámbitos de carácter registral. Y además, bueno, pues da lugar a que surjan las leyes y los reglamentos que van a regir al mismo. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien, maestro. Bien, pues vamos a empezar a ver un poco en relación con lo que viene a ser el registro público. ¿Cuál es su integración? Tenemos una integración y una estructura orgánica que es grande porque tiene muchísimos departamentos, lo que viene a ser muchas áreas, lo que es el registro público de la propiedad. Pero vamos a ver nosotros que la integración del personal, los más importantes o sobresalientes en relación con el registro público de la propiedad, es el director, el área jurídica y el registrador. ¿Por qué? Bueno, pues estos los tenemos regulados en el artículo 13 de lo que es el reglamento de la ley registral, el artículo 14 y el artículo 15. En relación con ello, nosotros vamos a ver las funciones que deben de desempeñar lo que vienen a ser este director, esta área jurídica y este registrador. En el caso del registrador, pues nosotros podemos hablar que uno de los elementos fundamentales es que va a ser el representante del registro público de la propiedad, tanto dentro como fuera de lo que es el registro público de la propiedad. Ante el director del registro público también se lleva el recurso de inconformidad. Tiene la obligación, en este caso, de llevar la organización de lo que es el registro público y además también el de poder organizar a lo que es, en este caso, el registro público y emitir lo que es los reglamentos y los aspectos organizacionales de lo que viene a ser, en este caso, el registro público de la propiedad. Son sus funciones básicas que tienen relación con ello. Tratándose del área jurídica, el área jurídica, nosotros vamos a ver que el área jurídica, bueno, está compuesta por, en este caso, licenciados en Derecho que tienen por finalidad la fundamentación de distintos elementos en el registro público de la propiedad. Primero es brindar asesoría a todos aquellos que integren el registro público de la propiedad relativo a lo que son los trámites que se llevan en relación al registro público de la propiedad. Y también se nos dice, bueno, hasta poder orientar a lo que vienen a ser aquellos solicitantes en el registro público de la propiedad. El área jurídica, además, cuando un registrador niega la inscripción en el registro público de la propiedad, antes de que se publique en el boletín del registro público, que es el instrumento a través del cual se les va a hacer del conocimiento a los solicitantes que no se dio lugar a la tramitación o que sí se dio lugar y que ya se inscribió en el registro público de la propiedad la solicitud que hicieron relativo a los actos de inscripción en el mismo. Antes de que se lleve esa publicación en el boletín, entonces el área jurídica podrá y tendrá que revisar las actuaciones que haya llevado el registrador para haber señalado que no es procedente la inscripción de ese acto jurídico. Si en algún momento el área jurídica está de acuerdo con lo que viene a ser ese dictamen emitido por el registrador,
Entonces, en este caso, le va a ahora sí que a determinar en esta área jurídica que procedió de forma adecuada y que, bueno, se puede publicar en el boletín. Pero si en algún momento el área jurídica determina que sí era susceptible llevarse a cabo la inscripción en el registro público de la propiedad del acto que está negando llevar a cabo la inscripción, el área jurídica tiene que fondarle y motivarle al registrador la inscripción en el registro público y le mandará esta información para que el registrador la pueda revisar y poder, si así lo determina y observa en relación con ello, que sea susceptible su inscripción, bueno, pues podrá llevar a cabo el cambio y llevar a cabo la inscripción de ese acto jurídico en el registro público de la propiedad. Y con ello, bueno, pues dejar las inscripciones. El área jurídica además también va a representar al registro público de la propiedad en los juicios, en aquellos juicios en donde sea demandado o sean asuntos que tengan que ver con el registro público de la propiedad. Este será quien deberá de representarlos en los juicios. Recuerden que es una representación distinta a la del director. En el caso del registrador, el registrador nosotros vamos a ver que es una parte fundamental de lo que viene a ser el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Pues porque vamos a encontrarnos que este registrador es el principal responsable de llevar a cabo la inscripción en los folios reales de inmuebles o los folios de personas morales. Cualquier actuación que sea de forma inadecuada, los registradores están expuestos a ser sancionados en el ámbito civil, penal, fiscal, administrativo o en todo si es procedente por en las actuaciones que realice en relación con ello. Entonces, el registrador debe de llevar a cabo la calificación de los documentos que se hayan presentado para poder llevar a cabo la inscripción y poder llevar a cabo la inscripción, poderle señalar a los solicitantes si en algún momento hizo falta cubrir algunos pagos, algunos derechos para que se puedan llevar a cabo el pago de los mismos y llevar a cabo la inscripción. Al llevar a cabo la inscripción, señalar lo que viene a ser en este caso el tener que determinar en relación con ello cuáles son los elementos y en este caso su firma, qué número de registrador es, para que en el caso de que realice de forma inadecuada la inscripción, se le pueda llegar a sancionar. Por eso es que, bueno, estos tres son los elementos fundamentales que tenemos en relación a lo que es el registro público de la propiedad. Ahora, estos tres elementos son los que van a funcionar en relación a la institución. Pero, ¿qué es el derecho registral? El derecho registral se nos va a señalar que es el conjunto de normas, principios, procedimientos que van a regular la organización de los registros públicos de naturaleza jurídica, la inscripción y la publicidad registral. Recuerden que les decía, bueno, el registro público tiene por finalidad brindar seguridad, certeza y oponibilidad. La publicidad es darle a conocer a todos que ustedes son los dueños de un bien inmueble y que ese inmueble está inscrito en el registro público de la propiedad y que a ustedes los reconoce como únicos propietarios. Y eso les da la seguridad jurídica de que ningún tercero pueda atentar en contra de su propiedad. Yo quiero ir y adueñarme de la propiedad de Juan Carlos. Juan Carlos, entonces, en algún momento va a tener que decir, ¿cómo que se quiere adueñar de mi propiedad?
no se la estoy transmitiendo. Si no se la transmito, ¿cómo es que la quiero, verdad? Pues ya hasta me está echando pleito aquí. Así es, estamos hablando en relación con ello. Él está protegido y dice el registro, a ver, momento, tú puedes inscribir primero. Y Juan Carlos te da la transmisión de la propiedad. No te lo dio Juan Carlos, no lo vas a poder inscribir porque él es la única persona legitimada para permitir que tú puedas inscribir en el registro público de la propiedad. O también si es que tú hiciste una prescripción positiva. Si Juan Carlos adquirió la propiedad y la dejó ahí y yo llegué, tomé la posesión de la misma, nunca llegó Juan Carlos para pedirme que me saliera de su propiedad, a pelearme su propiedad, pues entonces ahora sí ya puedo realizar la prescripción positiva y con ello poder adquirir la propiedad, pero para ello tengo que llevar una resolución judicial, la cual me pueda permitir que lo inscriba, pero yo no puedo ir con un escrito privado, no puedo ir con un documento nada más firmado por él en aspectos privados y decir, vengo a llevar a cabo la inscripción. Si no es una resolución judicial, si no es el oficio girado por el órgano jurisdiccional, si no es el escrito y en este caso llevado por el notario público a través del cual se me permite llevar a cabo la inscripción, no lo puedo llevar a cabo porque está protegida en relación con ello. Esto es ahora sí que uno de los elementos fundamentales. Son oponibles a los terceros, no pueden atentar, tienen que estar siempre protegidos. Si en algún momento Juan Carlos le vendió a otra persona, pero no inscribió y esa persona me está vendiendo a mí, yo no puedo inscribir. A menos de que por ahí hiciéramos un trato en que Juan Carlos me pasa directamente la propiedad y lo llevamos a cabo, o que la otra persona tenga que llevar a cabo lo que viene a ser la inscripción antes para que yo pueda inscribir la misma. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Alguna duda hasta aquí? Hola, profesor. Nada No, más maestro. para confirmar. Entonces, la transmisión la puede hacer únicamente la persona que está inscrita en el registro público. Así es, solamente porque está protegida. Ok, Es la persona que está legitimada para transmitir la propiedad. ok. Gracias, profesor. No de que, es más, si hablamos de que ya falleció la persona y dejó intestado, pues no va a poderlo transmitir, pero ¿cómo lo vamos a poder adquirir? Pues a través de la sucesión, en donde a través de una resolución judicial o la determinación de adjudicación de lo que es el notario que vimos en el último tema, entonces se podrá llevar a cabo la inscripción y entonces me podré quedar con la propiedad, pero si no, no lo podemos hacer. No se puede llevar a cabo la adquisición de la misma. Perfecto, gracias, profesora. De que, muy bien, pues bueno, el día sábado continuamos con todo esto. Por favor, les pido que también pues lleven su ley. Vamos a estar trabajando con ella para ver, ahora recuerden que bueno, si tienen su código civil, ahí en la parte de atrás, de igual manera viene la ley de, en este caso, la ley registral y el reglamento de la ley registral. Si no, bueno, pues descárguenlas en su celular y bueno, con eso podamos estar trabajando. Bien, pues cuídense mucho y los veo el día sábado. Hasta el sábado. Y les llevo su examen. Muchas gracias. Buenas Cuídense mucho hasta el sábado. Buenas noches, profesora. noches, maestra. Gracias.